Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orarle, vamos a entregarle este momento para que Él nos ayude, para que podamos tener una comprensión profunda y verdadera de su palabra. Señor y Padre, en esta hora te entregamos todo lo que vamos a estar haciendo y diciendo en este lugar. Padre Santo, toma control de nuestras mentes, de nuestros corazones, para que podamos estar conectados con tu palabra, Señor. Quita toda distracción de nosotros, que podamos estar concentrados en la predicación, en el estudio. Necesitamos que tú nos hables a cada uno de nosotros en esta noche, Señor, por medio de la exposición de tu palabra. Exhórtanos, enséñanos, Padre amado, corrija todos los malos que hay en nuestro corazón, todo lo de nuestra mente, y todos falsos argumentos pueda echar por el suelo con la comprensión real y verdadera de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre amado, para que en esta noche podamos salir conociéndote más de este lugar, Señor, maravillados de ti, transformados por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con nuestro estudio del panorama del Nuevo Testamento, mis hermanos. Estamos en la clase 18. Hoy vamos a estudiar Colosenses y Filemón. Colosenses y Filemón, y dos cartas maravillosas, mis hermanos. Les puedo asegurar que el Señor nos va a hablar en esta noche por medio de su palabra. Y se titula La suficiencia del reino. Cristo es suficiente para nosotros, para todas las cosas. El día de hoy pasaremos entonces gran parte de nuestro tiempo aquí en este lugar, en la carta de Pablo a los Colosenses, y seguido a esa carta daremos un breve resumen también al libro de Filemón. Y confío, mis hermanos, que el Señor nos va a estar hablando en esta noche para que podamos entender mejor todo lo que Él hizo por nosotros por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Y también estoy confiado que Él nos va a enseñar a cómo vivir la vida cristiana y como resultado a eso llevarnos a glorificar a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que nosotros anhelamos como creyentes, que el Señor siempre nos hable por medio de su palabra para que podamos tener una comprensión real, una comprensión verdadera de su evangelio, y que esa comprensión pueda obrar en nuestros corazones para que podamos vivir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comenzamos con Colosenses, y justamente Colosenses nos muestra la nueva vida en Cristo, la nueva vida que tenemos en Cristo. A diferencia de la carta a los Efesios, Pablo escribe su carta a los cristianos en Colosas para confrontar una vez más de las varias herejías que ya ha confrontado por medio de sus cartas enviadas a la iglesia. Una vez más, Pablo confronta una herejía bastante específica que estaba sucediendo ahí, enseñados por falsos maestros. Entonces, algunos falsos maestros estaban enseñando a estos jóvenes cristianos que la vida y la sabiduría se encontraba a través de los poderes de nuestras facultades humanas, que esa sabiduría sale de nosotros, y ahí Pablo, si miran su Biblia, en el capítulo 2, versículo 8, Pablo da una exhortación, hace una exhortación a la iglesia para que puedan estar atentos a estas herejías. Y también para nosotros como creyentes no podemos decir amén a todas las enseñanzas que escuchamos hoy en día. Podemos abrir el internet, podemos bajar una prédica, podemos poner prédica cristiana y te va a salir miles de prédicas en YouTube, pero tenemos que siempre, nuestro colador siempre tiene que ser la Biblia. Por eso es importante, mis hermanos, tener un conocimiento profundo del Evangelio, de la palabra de Dios, para que podamos
descubrir dónde está la herejía en las enseñanzas y no podemos estar diciendo amén a todas las prédicas, a todas las enseñanzas, sino tenemos que ser como los de Berea, que podamos examinar todas las prédicas con la palabra de Dios. Pero para esto necesitamos conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser engañados por los falsos maestros. ¿Cuántos saben, hermano, que hay falsos maestros en el mundo? No solamente en la época de Pablo, sino ahora en nuestra actualidad hay muchísimos predicadores que están predicando un evangelio de la prosperidad, un evangelio que no es el evangelio que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, un evangelio puro, un evangelio perfecto, un evangelio que no necesita añadirle nada. Entonces, ese evangelio que predican los falsos maestros es un falso evangelio. Es un falso evangelio y hace mucho daño a la iglesia. Hace mucho daño y seguirá haciendo daño. Por eso es importantísimo, mis hermanos, que nosotros estemos enseñando la Biblia desde este lugar. El evangelio verdadero, sin añadirle absolutamente nada, así como está en la Biblia. Es lo que nosotros necesitamos, es el alimento para nuestra alma. Y Pablo da una advertencia a los creyentes de la iglesia de Colosas. Y dice en el capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Acá está, esto es lo que nosotros tenemos que atender muchísimo, en Colosenses 2:8. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No según Cristo, no según la palabra de Dios. O sea, ¿qué era lo que enseñaban estos falsos maestros? Está bien, es decir, Jesús es el comienzo, pero hay otra forma de recibir la plenitud. No termina, y con Cristo no termina. No termina. Empezamos con Cristo, pero no terminamos con Él. Entonces esta sabiduría que ellos buscaban, esta plenitud debía ser recibida mediante una sabiduría especialmente revelada, decían estos falsos maestros, o por la comprensión de la Torá o de la ley judía, o a través de un encuentro angélicos. O las personas tenían que tener un encuentro con los ángeles. O sea, los ángeles tenían que venir y darte esta sabiduría que nosotros necesitamos para llegar al cielo. Cristo no es suficiente para llegar al cielo. Y de esto, hermano, es muy sutil. Esto es muy sutil porque nosotros podemos buscar muchas cosas inconscientemente, añadirles cosas al evangelio a Cristo para llegar al cielo. Nosotros, mis hermanos, llegamos al cielo solamente por los méritos de Cristo. No hay nada que añadirle. La Biblia dice que por confiar en Cristo, por depositar toda nuestra confianza en Cristo, no hay nada que yo pueda hacer. Lo único que yo puedo hacer es entregarle toda mi vida a Cristo. Es lo único. Yo no tengo con qué acercarme delante de Dios y ofrecerle algo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ofrecerle a Dios como pecadores? ¿Qué yo puedo llevarle a Dios para que Él me acepte a mí? Nada. Entonces lo único que nosotros necesitamos es a Cristo. Entonces esta herejía es un ataque directo contra la suficiencia de Cristo. Y de esto tenemos que cuidarnos muchísimo, mis hermanos, porque Cristo muchas veces puede que no sea suficiente para nosotros. Algo tengo que hacer. Por eso es que la salvación por gracia no todos quieren aceptar. ¿Y qué tengo que hacer? Y confiar en Cristo. Poner toda tu confianza en Él. Que por los méritos de Cristo vas a ir al cielo. Y eso nomás. No, pero algo que tengo que golpearme, no tengo que, no sé, usar pollera larga, camisa manga larga todo el tiempo. Algo tengo que hacer. No, nada, confiar en Cristo. Para la salvación. Cristo es suficiente. Entonces esta herejía es un ataque directo contra la suficiencia de Cristo. ¿Cuál era la tendencia de los judaizantes? Ahí en sus libros ustedes tienen 3 puntos que pueden completar. 3 puntos. Las tendencias judaizantes y gnósticas
niegan la finalidad de la obra de Cristo. Niega la finalidad de la obra de Cristo. O sea, ¿qué creían? ¿Qué enseñaban los gnósticos? Según ellos, la salvación no se obtiene solamente a través de la fe, ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo. Pero para ello debe alcanzar un conocimiento, o a eso le llamamos gnosis, que es el conocimiento íntimo de lo divino, o sea, superior de los demás, para que yo pueda ser salvo. Cristo no es suficiente, no es por medio de la fe, no por confiar en el sacrificio de Cristo, sino algo más. Así enseñaba. El otro punto, su preocupación por las experiencias angelicales niega la preeminencia de Cristo. Ellos estaban más preocupados de tener un encuentro sobrenatural con ángeles o seres divinos. Es lo que ocurre también hoy en día, es lo que muchos creyentes buscan, una experiencia sobrenatural. Sobrenatural. Se me apareció un ángel de 3 metros, yo vi claramente, un ángel de 3 metros, 2,5. Y me habló, de Dios fue eso. O sea, las personas siempre están buscando esa experiencia mística. Y niega la suficiencia de Cristo. Entonces estaba más preocupado por esas cosas que creer en Cristo. Y el último punto, el ascetismo. Estaba el ascetismo. Niega esta enseñanza o esta religión, esta corriente, niega nuestra necesidad de Cristo. O sea, el ascetismo es la doctrina filosófica o religiosa, por lo general. Ellos creían que llegaban a purificarse a sí mismos por la negación de placeres del mundo. O sea, se limitaban de todo. Es lo que muchos grupos hoy en día siguen haciendo. No usan electricidad, no usan tele, no usan internet, no usan computadora y piensan que así se están santificando y niegan la suficiencia de Cristo. Entonces tenemos que tener muchos cuidados, mis hermanos. Eso enseñaba. Entonces, por negarme a mí mismo, la Biblia dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos para seguirle a Cristo. Lo que ellos hacían, golpeaban su cuerpo, porque cada vez que pecaban, ellos buscaban una vara, golpeaban su cuerpo, se lastimaban todo, y pensaban que así la carne iba a dejar de tener hambre. Y con eso ya solucionaba el problema del pecado que está en nuestro miembro. Es imposible. Cuando Martín Lutero entendió que él no se santificaba por golpear su cuerpo o por pasar 10 horas confesando su pecado, y que el justo por la fe vivirá, por fin él entendió que Cristo era suficiente. Cristo era suficiente. En Cristo tenía que poner su confianza para ser salvo y para santificarse. Entonces, estas eran las falsas enseñanzas. En respuesta a eso, Pablo escribió para recordarles que la vida del reino se encuentra finalmente en Cristo y solamente en Cristo. Entonces, ¿en quién yo encuentro la nueva vida que yo necesito para entrar junto al Padre en el cielo? ¿En quién yo encuentro esa nueva vida? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo, pero Nicodemo ya había nacido. Nicodemo era un religioso. Nicodemo le pregunta, ¿cómo podemos entrar al cielo? Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. ¿Y en quién encontramos este nuevo nacimiento? ¿En quién encontramos la nueva vida que necesitamos para entrar al cielo? Que es suficiente para nosotros. Encontramos solamente en Cristo. El Cristo que pagó nuestra deuda en la cruz. Algo que nosotros jamás, mis hermanos, podíamos pagar.
¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? Señor, te traigo estas riquezas. Te traigo, Señor, mi sabiduría para que vos me aceptes. Señor, te traigo mi belleza. Te traigo esto. Nada podemos llevarle a Dios para que Él se alegre de nosotros. Él se alegra en su Hijo. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Y a través de la muerte de Cristo, a través de su muerte, nosotros morimos y resucitamos a una nueva vida. Morimos a nuestra vida pasada. ¿Cuántos recuerdan su vida pasada? Morimos a esa vida. El Señor ha dicho, cuando una persona va a Cristo, confía en Cristo, dice que Él perdona nuestro pecado y no solamente perdona, se olvida de esa vida pasada, se olvida. Ya no lleva en cuenta. Ahora sí, podemos pagar la consecuencia de esos pecados. Podemos seguir pagando, pero ya no nos condena. Ya no nos condena. Entonces, morimos a nuestra vida pasada y a través de su vida, a través de la vida de Cristo, que ha resucitado de entre los muertos, recibimos esa nueva vida. O sea, nuestras nuevas vidas se caracterizan por esa transformación que Dios hizo en nosotros y nos ha dado una nueva relación con Dios, porque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos enemigos de Dios hasta que Cristo nos salva y nos pone en una relación correcta con Dios. Esa es la nueva vida, una relación transformada con Dios, y esa es la transformación horizontal, vertical, y gracias, mis hermanos, que nosotros ahora tenemos paz para con Dios, también tenemos paz con los demás. Deberíamos vivir en paz con los demás. Entonces, mi relación primeramente es con Dios. Se ha solucionado el problema del hombre, se ha solucionado, Cristo solucionó mi problema con Dios, ahora me pone en una relación correcta con Dios y también con los demás. También con los demás. Por eso de un cristiano no se espera, hermano, que entre nosotros nos peleemos, que no haya perdón. No se espera eso de nosotros. No deberíamos actuar así. De eso nos habla Efesios, nos habla Colosenses. En esas cartas nosotros vemos la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y esto no solamente, mis hermanos, aplicamos aquí entre nosotros. ¿Dónde aplicamos primeramente el Evangelio? En nuestra familia. En nuestra familia Dios va ordenando. Entonces nos trae una nueva relación con Dios y con lo demás. Y como resultado la vida del reino es una vida centrada, mis hermanos, es una vida centrada en Cristo. Nuestra vida tiene que estar centrada en la cruz. En la cruz. Miremos constantemente la cruz. La cruz, mis hermanos, ahí está. Ahí está. Esa es la nueva vida. Gracias a la cruz nosotros tenemos una nueva vida. Un poco de contexto antes de entrar más profundamente a esta carta. Pablo escribe escribió Efesios y Colosenses juntos. Él estaba en la cárcel y parece que el que llevó estas cartas era Tíquico. Porque Pablo justamente nombra en Efesios y en Colosenses a estas personas que él fue el que llevó la carta. A diferencia de Éfeso, Pablo nunca visitó Colosas, a pesar de que quedaba, dice, a una distancia de 160 kilómetros de Efesios, pero nunca visitó. Y al igual que la carta a los Efesios, Pablo escribió esta epístola mientras estaba en prisión en Roma, alrededor del año 60 a.C. Un poco de bosquejo, ¿qué encontramos en esta carta? La carta comienza con una introducción bastante larga y que se enfoca en una cosa. Acá, en primer lugar, Pablo siempre, en todas sus cartas, se enfoca primeramente, hermanos, él nos lleva o nos presenta el Evangelio. El Evangelio, y después nos lleva y nos dice cómo tenemos que vivir. Entonces, también debe ser nuestro enfoque, que es el Evangelio. Pablo, miren su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 13.
capítulo 1, versículo 10 al 13. ¿Cuál era el objetivo de Pablo para esta iglesia y para nosotros? Para que andéis, dice Pablo, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto fue lo que Dios hizo por nosotros. ¿Y de dónde sale este poder para vivir la vida cristiana? Por eso que la vida cristiana no podemos vivir con nuestra fuerza. No hay métodos, sino con el poder de Dios. Si yo no vivo con el poder de Dios, voy a terminar mal. Va a ser solamente un tiempo, voy a terminar en el legalismo. Sino tenemos que vivir en el poder de Dios conforme a la potencia de su gloria. Y eso me lleva a la paciencia, longanimidad. No importa cuánto tiempo dure esa espera de la venida de Cristo, yo soy paciente y vivo con esa esperanza de que en cualquier momento va a venir. No importa si no viene mientras yo vivo acá en la tierra. Con gozo. El creyente tiene que vivir con gozo, y este es el motor, como decía el pastor Tomás, es el motor de arranque para todo creyente, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Yo no me hice aptos, nosotros no merecíamos. Él es el que nos hace para participar de la herencia de los santos. Él obra en nuestra vida poderosamente y Cristo era suficiente para esto. Es suficiente para esto. Es lo que Pablo quería que ellos entiendan. Entonces, a partir de ahí, Pablo se adentra en la esencia fundamental de su carta con uno de los retratos más increíbles de Cristo que podemos encontrar en la Escritura, en el capítulo 1, versículo 15 en adelante. El versículo 15 dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es la imagen, es el Dios mismo que se hizo carne, vino entre nosotros, caminó en el mundo y dio su vida por nosotros. Y así hasta el versículo 20 que vamos a leer más adelante. Y desde allí Pablo dirige su atención a la aplicación principal de quién es Cristo para los colosenses. Y esto es muy importante para nosotros, hacernos esta pregunta: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es Él para nosotros? Y esto es muy importante para nuestra reconciliación con Dios. Con nuestra reconciliación con Dios. Gracias a Cristo, nosotros ahora estamos reconciliados. ¿Qué significa eso? Arreglamos cuenta con Dios, estamos en paz con Dios. Las personas que no le tienen a Cristo, o sea, las personas que no son cristianas, no están en paz con Dios por causa de esta transgresión, por causa de transgredir la ley de Dios, por causa de no querer obedecer y desechar totalmente a Dios en su corazón. Pero aquellos que están en Cristo Jesús están reconciliados con Dios, y esa es la mayor bendición, mis hermanos. ¿Qué más queremos? Estar en paz con Dios. Que Dios está en paz contigo. Que su ira ya no está sobre tu cabeza. Que si hoy mueres, te vas con Él en su presencia para siempre, porque ya estás reconciliado con Dios. Arreglaste cuenta con Él. Estamos en Cristo.
Ya no hay ningún pecado que nos pueda acusar delante de Él. Porque Cristo dice en Colosenses justamente en el 2:14 que Él ha clavado en la cruz, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo. Estas dos verdades de quién es Cristo y quiénes somos como resultado, porque nosotros somos resultado de Cristo. Somos su resultado de lo que Él hizo. Y este es el núcleo teológico de este libro, mis hermanos. ¿De quién somos nosotros en Cristo Jesús? Es importantísimo que entendamos quién es Cristo y quiénes somos como resultado. ¿Qué fue lo que Él hizo por nosotros? Él nos ha transformado a una nueva vida. Luego, comenzando en Colosenses 2:4, dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, filosofías y huecas sutilezas, dice en el versículo 8, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Pablo hace una pausa aquí y en el versículo 16 dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. En Cristo se ha cumplido todas estas cosas, ya no es necesario que ustedes guarden. Y si alguien guarda y se hace para el Señor hace. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Cristo y no en las leyes ceremoniales que se ha dado apuntando a alguien mayor que es Cristo. Que es Cristo, y eso nos hace volver al Evangelio. A Pablo le encanta hacer eso. Que podamos entender bien el Evangelio, porque ahí está el secreto, ese es el caracú, mis hermanos. Nosotros a veces nos apuramos, ¿y qué tengo que hacer? ¿Es dónde tengo que obedecer? ¿Y qué es lo que puedo hacer? No, dedícate a conocerle a Cristo. Tenemos que dedicarnos a conocer la Escritura. Y de ahí va a salir una obediencia del corazón. Porque va a haber una comprensión real del Evangelio. Porque Dios dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que le obedezcamos sin amor o con amor? Por amor, no por temor. Saque el infierno. Si no obedezco, me va a ir todo mal. Y por eso nos portamos bien, o tratamos de portarnos bien. Porque si tengo temor, pues, si no me porto bien, tal vez me vaya mal. Me eche de mi trabajo. O Dios puede tocar mi salud. Entonces me esfuerzo para obedecerle a Dios por temor. Y no por lo que Él hizo por mí. Si me enfermo, no me importa. Lo importante es lo que Dios hizo por mí. Y si nosotros entendemos eso, mis hermanos, va a cambiar nuestra manera de pensar. Del cristianismo y quién es Dios. A veces, al no comprender bien la Escritura o conocerle bien a Dios, tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios. Y obedecemos todo mal. Y eso no puede pasar. No puede pasar. No debería. Y más adelante, en el versículo 23, dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Por golpear tu cuerpo, un día puede pasar golpeando tu cuerpo, y no por eso vas a dejar de tener malos pensamientos o malos deseos. Podés encerrarte en tu habitación un mes sin salir afuera, sin mirar tele, sin mirar internet, sin mirar allá afuera a nadie, igual vas a tener malos pensamientos.
Igual. El que te va a librar del pecado, o el que te va a ayudar a pelear con el pecado, es Cristo. Es Cristo. Confiar en Él, su poder. Entonces tenemos que conocerle más a Cristo. Y más adelante en el capítulo 3, Pablo aborda cómo deberíamos vivir como cristianos. Las implicaciones verdaderas del Evangelio que dan como resultado una vida transformada. Mis hermanos, lo que nosotros buscamos es una vida transformada. ¿Quién es el que va a obrar en mí todos los días para que yo pueda tener una vida transformada? Es la palabra de Dios. Por eso necesitamos tener contacto directo todos los días con su palabra. Hacer de tiempo, no descuidar la Escritura. Pablo le dice a Timoteo, ¿querés perseverar hasta el final, Timoteo? Entonces no olvides la Escritura. Timoteo, ¿querés librarte de los falsos maestros? No te olvides de la Escritura, Timoteo. Entonces, si yo quiero tener una vida transformada, oramos por eso. Señor, queremos que nuestro carácter le parezca más a Cristo. Es un buen anhelo, un lindo anhelo. Pero ¿cómo voy a lograr eso en la práctica? ¿Cómo? ¿Cómo Dios va a obrar en mi vida si no tengo un contacto directo con el Evangelio? Una comprensión verdadera del Evangelio. Nunca. Posible. Dios no obra fuera de su palabra. Sola Escritura. Sola Escritura. Si nosotros queremos acá un avivamiento verdadero, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? El Evangelio. ¿Queremos tener un avivamiento en esta iglesia? El Evangelio. ¿Queremos ser transformados por el Evangelio? ¿Queremos tener una vida transformada? El Evangelio. No hay de otra. Nosotros los pastores no tenemos ningún poder para transformarle a nadie. Ni un poder. Pero sí tenemos un deber, que tenemos que predicar el Evangelio, para que haya esa transformación. Temas principales. Ahora, con eso como panorama, vamos a analizar el mensaje principal de esta carta y las implicaciones para nosotros. ¿Cómo aborda Pablo exactamente la falsa enseñanza que amenaza con apartar a los colosenses de Cristo, a la sabiduría de este mundo? Hay dos cosas importantes que vamos a observar en esta noche. Primero, la nueva vida del cristiano no proviene de la sabiduría humana ni de ningún otro lugar. La nueva vida del creyente proviene de Dios solamente por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo. La nueva vida que tenemos no proviene de nuestra sabiduría, de nuestra buena conducta, o algo yo hice para merecer esto. No, proviene de Dios por medio de Cristo. En Cristo hemos recibido esta nueva vida. Por eso todo lo que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. ¿Se entiende? Nueva criatura, con nuevos pensamientos, con inclinaciones nuevas. ¿Hacia dónde se inclinaba nuestro corazón cuando éramos enemigos de Dios? Hacia el pecado, y amamos y nos deleitamos y todo eso, ¿verdad? Pero esta nueva vida nos lleva. ¿Qué dice en Colosenses 2:13? Miren su Biblia. Antes, ¿cómo éramos? Colosenses 2:13. Pablo quiere que sepamos nosotros, hermanos, en dónde estábamos nosotros cuando Cristo nos salvó. Dice que, y a vosotros estando muertos en pecados. Muertos. Un muerto no puede hacer nada. Un muerto vos le vas a pegar. No se va a levantar, no siente nada. No ama, no hace absolutamente nada. Muerto espiritualmente. Por eso que las personas cuando no son creyentes, cuando una persona no es cristiana, muchas veces los pastores cometemos el error de forzarle a la persona que obedezca la Escritura. En primer lugar, tenemos que estar seguros si la persona es creyente o no. Porque si está muerta, esa persona espiritualmente no va a poder obedecer.
Entonces lo que tiene que hacer es buscarle a Cristo. Que Cristo cambie su vida. Él no va a poder cambiar su vida. Cristo tiene que cambiar su vida. Esa persona tiene que poner su confianza en Cristo. Y el poder va a recibir de Cristo. Entonces nosotros estábamos muertos, pero ahora Dios nos dio, dice, vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados. No es que Dios dejó pasar nuestro pecado. Colosenses 2:13. Nosotros estábamos muertos. Él nos perdona. Pero Cristo llevó en Él todos nuestros pecados. Por eso es que tenemos que confiar en Cristo. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 1 al 4. ¿En dónde estaba enfocada nuestra mente antes de ser salvos? ¿Dónde estaba enfocada nuestra mente? ¿Vivíamos la vida? O sea, nuestra mente estaba enfocada en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales. Ahí estaba toda nuestra esperanza. Toda la vida solamente giraba en torno a las cosas terrenales. Pero ahora nuestras mentes y corazones están enfocados ¿en dónde? En las cosas de arriba. ¿Quién hizo esto? Dios, que cambió nuestra manera de pensar, nuestra mente y nuestro corazón. ¿Ven la diferencia? Oscuridad, luz. Una diferencia abismal. Grande la diferencia. Colosenses capítulo 2, versículo 21. Colosenses capítulo 2, versículo 21. ¿Quién puede leer? Alto y rápido. Sí, ese, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocerle al Señor? ¿Vivíamos la vida? Dice también en Efesios capítulo 2, como enemigos de Dios y alejados de Él. Pero ahora vivimos como es digno del Señor, como es digno del Señor. Así vivimos. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí está la diferencia entre uno que no es cristiano y uno que es cristiano. Totalmente diferentes los deseos. Entonces no son compatibles. Por eso es que muchos dicen, pero con ellos ya no da gusto. Todo es de la Biblia, todo es de Dios. ¿Cómo es entre nosotros, hermanos? No somos tan aburridos, ¿verdad? Hablamos de todos, pero terminamos hablando del Evangelio. No sé si ocurre esto con ustedes. Siempre terminamos hablando de la vida cristiana. Porque eso es lo que está en nuestros corazones. Es lo que nosotros amamos. Es lo que amamos. Entonces, esta nueva vida, en primer lugar, lo que hace es cambia la manera en que nos relacionamos con Dios y con las otras personas. Al cambiar nuestra relación con Dios, cambia totalmente nuestra relación con las otras personas. En el matrimonio, tal vez antes vivíamos como gatos y perros. Ahora los dos, como tenemos temor de Dios, lo primero que hacemos es buscamos solucionar los problemas rápidamente, porque los dos somos quebrantados por la palabra. Por eso cuando nuestra pareja te dice o nos dice, pero la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Dónde apela? Directo en el corazón. Por más que uno quiera ser rebelde, enseguida ya viene rendidito. Sí, tenés razón. Porque tu conciencia no te deja tranquilo. Apela a tu corazón. Ahí está la palabra. Sabes lo que tenés que hacer y no hacer. Entonces rápido se soluciona, se arregla todas las cosas. Y esto es maravilloso.
que el Señor ha cambiado nuestra relación con Dios. Y gracias a eso podemos vivir en paz con los demás, no en guerra. No en guerra, mis hermanos. Por eso Pablo insiste en que tenemos que recordar el Evangelio. Por eso no entramos directamente en la parte práctica. En la parte práctica. Porque tenemos que entender que la fuerza que tenemos para vivir esta vida cristiana, que la fuerza que tenemos de querer agradar a Dios, viene de Dios. No viene de nosotros. No viene de nosotros. Porque si nos olvidamos de esto, es que el poder que tenemos para vivir la vida cristiana, vamos a caernos en el legalismo. Y vamos a alinearnos con estos falsos maestros. Vamos a pensar que yo puedo hacer. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Si no es con el poder de Dios, yo no puedo hacer. Entonces, el Evangelio, que se basa en nuestra propia fuerza, derivado de nuestra propia sabiduría y tradiciones, al final van a ser débiles. No va a perseverar. No va a perseverar. No va a tener la fuerza para luchar contra el pecado. Por eso decimos y escuchamos que dicen, no puedo. Ya intenté muchísimas veces, no puedo. Viví así 5 años de cristianismo. Esa es la primera. Y segundo, que tenemos que entender, la nueva vida del cristiano se refleja en sus relaciones con otras personas. Ahí viene la vida práctica. Primero, esa nueva vida viene de Dios por medio de Cristo. No salió de nosotros, no de nuestra sabiduría, no de nuestras fuerzas. Ahora, ¿cómo yo demuestro que verdaderamente soy creyente, que soy cristiano? Se refleja en mi relación con otras personas. O sea, como resultado de la cruz, no de la sabiduría humana, las vidas de los cristianos han sido transformadas por Dios. Ahora, ha cambiado nuestras prioridades. Nuestras prioridades antes eran como yo era mi primera prioridad. Ahora mi prioridad es la otra persona. La otra persona, para mí, mi prioridad es mi cónyuge. Mi prioridad son mis hijos, mis hermanos. Ha cambiado nuestras prioridades. Ahora amamos a los demás con el amor ágape, con el amor sacrificial. Yo me niego a mí mismo. A veces nuestro orgullo, mis hermanos, está batallando ahí en contra de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Batalla intensamente. Y te dice que vos tenés la razón y vos tenés el derecho de enojarte. Eso te dice el orgullo. Tenés el derecho de enojarte. Vos tenés el derecho de estar así, porque hizo mal. No es así. Yo no tengo derecho de enojarme. Porque Dios tiene suficiente derecho de enojarse con nosotros todo el tiempo. Dios tiene suficiente derecho de enviarnos al infierno. Dios tiene suficiente derecho de no perdonar nuestros pecados. Tiene suficiente derecho, pero Él no ha hecho. Él ha decidido perdonarme. Entonces yo no tengo derecho de no hacerlo. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Se refleja en nuestras vidas con los demás. Ha cambiado mi prioridad. Ahora mi amor es verdadero, es el amor ágape, es el amor que renuncia a su derecho para dar su vida por los demás. Esa es la nueva vida que hemos recibido de Cristo. Ahora mi prioridad es el Evangelio, predicar el Evangelio. Ahora mi prioridad es agradar a Dios, no mis orgullos y mi ego o mis derechos.
Pues el hermano me ha ofendido y tengo derecho de enojarme. No tenés derecho de enojarte, porque tú le ofendes a Dios todos los días. Y Él ha decidido perdonarte. No tenemos derecho. Nuestras prioridades han cambiado con esta nueva vida. Y veamos estos dos puntos principales más detalladamente. Primer punto, de Dios. No sé si tienen así en su material. De Dios. En primer lugar, nuestra vida es un regalo de Dios, inmerecido. Hemos recibido por gracia y Pablo agradece a Dios por la fe de los colosenses. ¿Por qué Pablo le agradece a Dios por los colosenses y por todos los creyentes? Porque él sabe que el autor de nuestra salvación es Dios, no los colosenses. Y Pablo le dice en el versículo 1, 12 al 14, dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces Pablo está reconociendo en su oración que Dios es el que rescata, fortalece, capacita y redime. ¿Dónde tenemos participación nosotros aquí? Por eso Pablo le da gracias a Dios por los cristianos y por los creyentes. Porque Dios es el que rescata nuestras vidas. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y dónde nos lleva? Al reino de su amado Hijo. Te quita de este lugar horrible, de la muerte eterna, y te lleva a la vida eterna. Esas son las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a observar dos cosas acerca del regalo de Dios, de una nueva vida para nosotros. Primero, Dios nos da nueva vida a través de Cristo. Y nos dice en el versículo 9, capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de deidad. En Él habita, no en nosotros, no en nuestra sabiduría. En el versículo 13, el capítulo 2, y a vosotros, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Entonces Cristo es la fuente de nuestra vida, mis hermanos. Es la fuente. Y Pablo escribe: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Capítulo 3, versículo 3 al 4. Y esto es lo que el bautismo simboliza. Cuando nosotros nos bautizamos, le estamos diciendo a todo el mundo, a los presentes, a los que están: hemos nacido de nuevo, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él a una nueva vida. Estamos dando testimonio. Por eso es que el bautismo, inclusive, cuando una persona se va a bautizar, tiene que dar evidencia de que verdaderamente Cristo ha cambiado su vida. Hoy en día a cualquier criatura le bautizan. A un adolescente le dicen: yo quiero bautizarme. Creo que mi hijo ya es salvo porque oró anoche. Creo que mi hijo es salvo porque dijo Dios. Creo que los padres ya le empujan a los pastores para que le bauticen a su hijo. ¿Cuántos hijos bautizados están lejos de la iglesia hoy en día? Muchísimos, hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado para bautizar a las personas. Se tiene que ver una evidencia. Cristo se ha manifestado, y cuando Cristo se manifiesta en la vida, cambia totalmente. Esto es lo que simboliza el bautismo: un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. En el capítulo 2, versículo 11 al 12 dice: en Él también fuisteis circuncidados
con circuncisión no hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué clase de circuncisión hizo Dios en nosotros? Muchos creen que el bautismo es un seguimiento de la circuncisión del Antiguo Testamento. Por eso nuestros hermanos presbiterianos, ellos hasta ahora bautizan niños. Pero ¿por qué son nuestros hermanos? Porque ellos no creen que el bautismo quita el pecado. Por eso son nuestros hermanos, sino introduce a esa criatura a la familia de Dios, en la familia terrenal, no en la familia espiritual. Entonces no afecta la doctrina, no afecta. Pero ¿de qué clase de circuncisión Pablo hablaba? ¿Qué fue lo que Dios hizo con nosotros? ¿A qué apuntaba esa circuncisión del Antiguo Testamento? A una circuncisión del corazón. Dios ha circuncidado, ha tirado la suciedad que había, que nos apartaba del Dios, ha limpiado nuestro corazón. Eso fue lo que Dios hizo. En segundo, Dios nos da esta vida a través de Cristo. También debemos observar que Dios nos da esta nueva vida solo por medio de Cristo. Ninguna otra persona nos puede dar esta vida. Ni un logro, idea o esfuerzo humano nos servirá. Y esto es fundamental, mis hermanos. Esto es fundamental, que nosotros tenemos que creer que solamente por medio de Cristo fuimos salvados. Y esto es lo que Pablo está defendiendo de los falsos maestros. Está bien, Cristo más. Siempre tenemos que tener cuidado del Evangelio más esto. Esto ya, cuando alguien te dice el Evangelio y tenés que hacer esto, ese ya es un falso evangelio. Eso no es así. Solamente el Evangelio y punto. Solamente eso. Entonces los colosenses evidentemente estaban siendo desviados por causa de estos falsos maestros al confiar en rituales, el ascetismo, el culto a los ángeles y filosofías de moda. Y Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Eran mentirosos. Ellos decían, no, nosotros tuvimos una experiencia con los ángeles. Y humildemente, decían ellos, humildemente es imposible para nosotros acercarnos a Dios si no es por medio de estos ángeles. Es lo que ocurre más o menos hoy en día con los católicos. Una frase que ellos usan, Jesús por María. O sea, nosotros no nos acercamos a Jesús directamente, sino por medio de su mamá. María, Jesús y Jesús Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros podemos tener comunión con Dios por medio de Cristo y nadie más. Por medio de Cristo. Y Pablo le dice a Timoteo, un solo mediador, Timoteo, entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Tenemos que tener cuidado. Entonces cuídate del cristianismo más y algo más. Ese es un cristianismo falso. Es un cristianismo falso. Cristo es suficiente. Eso es lo que Pablo dice en Colosenses 1, 15 al 20. Es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Cristo Dios no es que le hizo Dios en la creación. Él ya existía antes de la creación. Ya estaba con Dios. Él no fue creado, nunca fue creado. Fue engendrado, dice la Biblia. Pero Él ya estaba antes de la creación. El primogénito de entre los muertos. Para que todo tenga la preeminencia. En todo Él tiene que tener la preeminencia. En todo.
No podemos dar lugar primeramente a los ángeles o a otra cosa y después a Cristo. No, en todo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. O sea, nada podemos comparar con Cristo. Es único, único, mis hermanos. Es único. Entonces, de Dios, ahora para Dios y los demás. De Dios hemos recibido todo eso, ahora para Dios y los demás. Eso fue lo primero que quería que notaras. Nuestra nueva vida proviene de Dios solo por medio de Cristo. Y lo segundo es, esta nueva vida se vive para la gloria de Dios y de acuerdo con los propósitos. Dios no es solo la fuente de nuestra nueva vida. O sea, Dios es la fuente de nuestra nueva vida. Dios es el carácter. O sea, nosotros somos llamados, mis hermanos, a modelar el carácter de Dios en nuestra nueva vida. O sea, Dios nos ha dado una nueva vida y no es que termina ahí. No, ahora que yo tengo la vida de Dios, la naturaleza de Dios, tengo que comportarme como tal con los demás. Eso es lo que está diciendo. Modelar la nueva vida, obedeciendo a Dios. En Colosenses 1, 10 al 12 dice, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Entonces nuestras vidas deben ser dignas de Dios, agradables para Él, lo que significa que nuestras vidas deben estar marcadas por un conocimiento cada vez mayor de Dios. Y eso nos va a llevar al agradecimiento a Dios todo el tiempo, nos va a llevar a la paciencia ante las pruebas y las tentaciones de la vida. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Un conocimiento profundo de Dios. Y eso va a hacer que tengamos un corazón agradecido, recordando siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso nos va a llevar a tener paciencia ante las pruebas. Y es lo que Pablo quiere que los colosenses entiendan. Y esto no solamente afecta nuestras vidas o nuestra relación con los hermanos, sino también dentro de la familia. Por eso Pablo en el capítulo 3 habla de la familia, que ahora ya está bien mi relación horizontal, vertical con Dios. También mi relación horizontal, casada, está sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo el Evangelio tiene que penetrar en cada área de nuestras vidas? No nos deja libre. No es que esta parte me toca a mí manejar, gobernar. No, afecta mi relación con mi esposa, afecta mi relación con mis hijos, con los demás, con mis padres. No tengo excusa. Ya no hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. No, ahora yo tengo que hacer todo para la gloria del Señor. O sea, nuestra vida en Cristo debería ser evidentemente, o sea, se tiene que evidenciar en primer lugar en la familia. En la familia, nosotros muchas veces es tentador para nosotros decir, pero es mi familia. Acá todo el mundo no me conoce. Yo puedo ser, no sé, argelado acá en mi casa porque mis hijos me conocen lo que yo soy argelado. No es que yo voy a vivir mi vida en mi casa una forma porque todo el mundo ya me conoce. Mi mamá me conoce lo que yo no soy así y bueno, ya no me va a decir nada. No, nosotros tenemos que estar modelando esa nueva vida que hemos recibido de Dios primeramente en nuestra familia. Entonces, ¿yo qué voy a hablar del amor de Dios? ¿Qué se espera de mí? Dios me ha perdonado y me ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Yo era un pecador terrible, yo me había dirigido directamente al infierno y Dios tuvo misericordia y me amó tanto que ha dado a su Hijo. Y vos ni siquiera podés levantar un dedo para dar el amor.
No es esa la vida cristiana. Entonces, yo tengo que recordar cuánto el Señor perdonó mis pecados. Lo que le costó al Hijo de Dios mis pecados. No es porque Él me amó, porque yo era hermoso, porque yo era perfecto. Yo merecía el infierno. Y aún así Él me amó. Con ese amor nosotros tenemos que modelar. Esposo, esposa, hijo. Para todo es un mismo tema. El amor. Para todos. Para todos, mis hermanos. También le alcanza a los siervos. ¿Cuántos siervos hay aquí? Está hablando de los siervos que sirven a amo, que tenemos patrones inconversos. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Siervos, obedeced todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, temiendo a Dios. Esto es lo que nos va a librar de muchos pecados, mis hermanos. El temor a Dios. Temiendo a Dios en todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? A los hombres. A Cristo. Él es nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Señor y Salvador, mis hermanos. No nos quejemos del trabajo, no creamos que el trabajo es una maldición, como nos enseñaron años y años la iglesia tradicional. Que el trabajo es una maldición. Jamás. El trabajo es una bendición. Te da dignidad de la sociedad. ¿Cómo le consideran en tu barrio? ¿Cómo le consideran a una persona que no trabaja? ¿Cómo le dicen? Vago. ¿Y una persona trabajadora? No, es una persona que trabaja duro. Le da dignidad. ¿Trabajo es maldición? No. Es una bendición para nosotros. Una bendición y tenemos que darle gracias a Dios. Y termina Pablo con su carta y dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A cada uno. Esta es la vida que tenemos que llevar, mis hermanos. Entonces, la carta a los Colosenses nos enseña que en Cristo hemos recibido una nueva vida. Estábamos muertos en nuestros pecados y hemos recibido vida a través de Él. Y solo Cristo es suficiente para nuestra nueva vida. Porque Él es la imagen del Dios invisible, en quien habita la plenitud de Dios. Entonces no podemos comparar nada con Dios, con Cristo. Él es único, único. Ahora tenemos paz para con Dios gracias a Cristo y también nos relacionamos de una nueva manera con nuestros familiares, amigos, colegas, compañeros de trabajo y con todo el mundo. Ya no estamos marcados, antes estábamos marcados por la fornicación, por la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, éramos avaros. Pero ahora, dice Pablo, ustedes tienen que ser de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Estamos llamados a vivir esta nueva vida que Cristo nos ha dado. Modelar el carácter de Dios en mi familia, delante de mis familiares, de mis hermanos, de mis hijos, de mis padres y delante de todo el mundo. Y eso nos lleva a la carta de Filemón, que es más corto, ya estamos terminando. Filemón. El tema de Filemón, mis hermanos, si pueden pasar, es una carta muy corta, también es única en el sentido de que no es una carta a una iglesia, sino para un miembro individual de una iglesia. Para Filemón, la carta era para Filemón, solamente para Filemón. Y el tema de Filemón es la reconciliación. El tema de Filemón es la reconciliación.
Legalmente es la carta menos leída, pero es la carta más hermosa, hermanos, que habla del amor, del perdón y de la reconciliación. Y una vez más nos muestra lo que Cristo ha hecho con nosotros. Es una carta personal de Pablo en nombre del esclavo fugitivo de Filemón, que era Onésimo. Onésimo le robó a Filemón y estaba corriendo de él, se escapó de él. Y se supone que en esa escapada, donde estaba huyendo de la casa de Filemón, le encuentra a Pablo y se convierte. Pablo le predica y se convierte. Entonces la compasión y el amor de Pablo por el joven son evidentes en esta carta. Pablo le amaba a este joven, le amaba porque le llama mi hijo, lo llama mi hijo. Y Pablo, ¿qué hace? No es que Pablo, seguramente Filemón, Onésimo, le cuenta a Pablo lo que ha hecho con Filemón, que le robó a su amo y que se escapó de su casa. Y Pablo no le dice, está bien, Dios te ha perdonado y ahora te vas a quedar conmigo. Tranquilo, Onésimo, Dios ya te ha perdonado, déjale a Filemón. No, Pablo le dice, está bien, Dios te ha perdonado ahora, Onésimo, ahora tenés que volver junto a Filemón y pedirle perdón. Y le vas a llevar una carta de mi parte, y solamente esa carta, yo no me voy a ir contigo, vas a llevar una carta y vas a golpear la puerta de Filemón y le vas a decir, vengo a pedirte perdón. ¿Iba a ser fácil para Onésimo? Imagínense, hermano, tener que volver junto a tu amo, a quien le robaste. ¿Qué merecía ese esclavo, hermano? ¿Qué merecía Onésimo de parte de su patrón? Matarle. Eso es lo que merecía. Y nadie le iba a decir nada a Onésimo, porque estaba en su derecho, porque fue robado. Entonces él lleva una carta en los días de Pablo. Vamos a dividir algunos bosquejos, no sé si tienen en su libro. La primera parte está la salutación de Pablo, versículo 1 al 3. Versículo 4 al 7 está la acción de gracias e intercesión por Filemón. El versículo 8 al 22 está la súplica de Pablo por Onésimo, intercede por Onésimo. Y el versículo 23 al 25, observaciones finales. O sea, temas principales y mensajes. El tema central de esta carta de Filemón es la reconciliación a través del poder de Cristo. Solamente esta reconciliación pudo haber sido, se pudo haber llevado a cabo gracias a ese poder que han recibido de Cristo los dos, porque Filemón también era creyente y Onésimo también se ha convertido. Entonces el tema de la reconciliación a través del poder de Cristo, la vida centrada en la cruz, se extiende a lo largo de estos libros, de Colosenses y también de Filemón. Entonces la reconciliación se pone en práctica en el libro de Filemón de una manera muy real y muy extraordinaria. Pablo le pide a un hombre que perdone a otro que lo ha perjudicado directamente. Y a ambos se les pide que hagan algo difícil. Imagínense, hermano, Onésimo, de parte de Onésimo, tenía que viajar lejos. Es alguien que necesitaba urgentemente ser perdonado. Entonces Pablo envía a Onésimo a su jefe, a quien había perjudicado grandemente. Ahora Onésimo aparecería, como le dije, en la casa de Filemón, golpeando su puerta con una carta en la mano, pidiendo perdón. Y me imagino para Filemón no iba a ser fácil perdonarle. No iba a ser fácil. Para Onésimo hacer eso, me imagino, hermano. Y esta carta fue escrita, seguramente se leyó en las iglesias. Y Onésimo sentado ahí leyendo la carta, todo lo que él hizo. Pero lo importante acá, hermanos, nos muestra el perdón que hemos recibido de Dios. Ese es el mensaje principal de esta carta. Así como Onésimo éramos nosotros, fugitivos, debíamos muchísimo, éramos enemigos de Dios. Y cuando Dios nos confrontó, cuando Dios nos mostró nuestros pecados, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Con el frente en alto y acá estoy, Señor. No, con vergüenza. Todo lo que hemos hecho,
¿Cómo nos acercamos a Dios cuando Dios nos revela nuestros pecados por primera vez? Lloramos de vergüenza de Dios, buscando perdón. ¿Será que el Señor me va a perdonar todo lo que he hecho? Esa actitud seguramente tuvo, o ese sentimiento tuvo Onésimo. Con mucha vergüenza se ha acercado. ¿Y qué llevó? Ya no llevó el dinero, solo llevó una carta. Y vengo a devolverte tu dinero. Ese más o menos compensaba algo. Pero es lo único que llevaba, una carta. Nosotros así también nos acercamos delante de Dios, sin nada. ¿Qué vamos a ofrecerle a Dios? Nada, mis hermanos. Filemón, por su parte, puede no haber encontrado fácil perdonar. Tal vez él pensó, bueno, si yo le perdono a este, voy a demostrar debilidad. Un amo que me robó, la sociedad condenaba eso. Podría pensar, los vecinos se van a reír de mí. Muchas cosas seguramente pensó Filemón. Si yo le perdono a esto, tal vez otro esclavo también va a hacer lo mismo. Le van a robar a su patrón y van a correr y después van a venir con una carta. Muchas cosas. Muchos seguramente iban a querer seguir el mismo camino de Onésimo. ¿Y por qué Pablo hace esta solicitud? ¿Por qué Pablo le pide a Filemón para que perdone a Onésimo? Para que veamos el amor de Cristo y el poder reconciliador y redentor del Evangelio, mis hermanos. Así mismo éramos nosotros. Pablo es un pacificador. Pablo es un pacificador. Onésimo se había convertido en cristiano, por lo que Pablo se identifica estrechamente con Onésimo. Y le dice, Onésimo es mi hijo, dice en la carta, Onésimo es mi hijo. En el versículo 16 dice, y hermano amado mayormente para mí. Versículo 17, recíbele como a mí mismo, dice Pablo a Filemón. Versículo 18, Pablo ofrece pagar las deudas de Onésimo. Pablo entra en el mundo, se pone en el lugar de Onésimo e intercede por él, se identifica con él. Y desde esa posición Pablo suplica a Filemón para que les perdone. ¿Qué imagen nos presenta esto, hermano? Lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo Cristo se pone en nuestro lugar? Y le dice al Padre, perdónalos. Perdónalo. El Cristo intercediendo por nosotros. Este es el mensaje de Filemón para nosotros. Nos muestra el perdón de Dios que no merecíamos. Este esclavo no merecía ser perdonado. Pero lo que Cristo hizo por nosotros, eso es lo que nos muestra claramente. Entonces Pablo está siguiendo simplemente el ejemplo de Cristo, buscar reconciliar a estos dos creyentes. Y Onésimo, por su parte, está en la situación en la que todos nos encontramos ante Dios. No podemos ofrecer absolutamente nada a Dios, merecemos el castigo y necesitamos desesperadamente su perdón. Imagínense, hermano, cuando Pablo le dice a Filemón, tenés que regresar, Onésimo, tenés que regresar junto a Filemón. Junto a tu ex jefe. ¿Qué era lo que
desesperadamente necesitaba Onésimo en ese momento? El perdón de su ex amo, Filemón. ¿Será que me va a perdonar? ¿Será que me va a aceptar? ¿Será que no me va a matar? Con mucho miedo. Y así nosotros nos sentíamos cuando el Señor nos reveló que éramos su enemigo, mis hermanos. Necesitamos el amor abnegado de Dios urgentemente en nuestras propias vidas. Y este amor Dios nos ofrece por medio de su Hijo, Jesucristo. Necesitamos ser perdonados urgentemente, mis hermanos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos están desesperadamente de esta necesidad de ser perdonados por Dios todos los días? Que nos presentamos con manos vacías delante del Señor y le decimos: Señor, perdónanos, perdóname mis pecados. Necesitamos ser perdonados. También nosotros debemos perdonar. Si yo necesito ser perdonado, yo tengo que perdonar. Esa es la regla del oro. La regla de oro. Si yo necesito perdón y fui perdonado, yo necesito perdonar o debo perdonar. Yo no merezco el perdón de Dios. Entonces, ¿cuál es la vida del reino, mis hermanos? Es una vida que de principio a fin está marcado por la gracia que nos ha mostrado en y por medio de Cristo. Desde principio a fin. Y esta gracia no es para dividir. Esta gracia es para unirnos, así como le unió a Onésimo y Filemón. Solo el Evangelio puede hacer eso. Dos enemigos. Onésimo le ha perjudicado a Filemón. Filemón fue ofendido, pero el ofendido tenía que perdonar. Nosotros ofendíamos a Dios, ofendemos a Dios, y el ofendido decide perdonarnos. Y Cristo envía la carta por nosotros, el que intercede por nosotros. Entonces esta gracia nos une. Esta gracia es una gracia que nos anima, es una gracia que nos transforma. ¿Para qué? Para que podamos ser un reflejo de la gloria de Dios y para que todos los hombres sepan, mis hermanos, que somos los verdaderos discípulos de Jesús por nuestro amor mutuo. Para que verdaderamente digan, verdaderamente estos son hijos de Dios. Verdaderamente mi mamá, mi papá son hijos de Dios. Verdaderamente mis hijos son hijos de Dios. Verdaderamente mis hermanos son hijos de Dios. Porque modelan el Evangelio. Para esto el Señor nos ha salvado. Para que modelemos el Evangelio que nos ha salvado. El carácter de Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso tiempo hemos pasado, Señor. ¿Cuánto hemos aprendido de ti? Gracias, Padre, por Cristo, que es suficiente para nosotros. Él nos ha salvado y nos sigue salvando y nos salvará hasta el final. En Cristo estamos completos, Señor. Él nos llevará en tu presencia para siempre. Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. Nosotros te ofendimos, Señor, pero de tal manera nos amaste que enviaste, a pesar de todo lo que nosotros éramos y hacíamos,
Enviaste a tu único Hijo para morir por nosotros. Que siempre tengamos presente que hemos sido perdonados y que necesitamos urgentemente ser perdonados. Que si hemos sido perdonados, nosotros también debemos perdonar, Señor. Oh Dios, hablando a nuestros corazones, Señor. Yo no tengo derecho a nada, Señor. No tengo derecho de enojarme, no tengo derecho de vengarme, no tengo derecho a nada. Porque tú me has perdonado. Que tu iglesia pueda recordar siempre eso, Señor. Siempre, siempre, Señor, la cruz de Cristo, donde Él llevó en Él todas nuestras transgresiones y nuestros pecados. Donde los clavos le sujetaron a Cristo, estaba sujetando mis pecados. Fueron clavados mis pecados. El acta de decreto que me condenaba delante de ti. Pero ahora somos libres. Libres como Onésimo. Para amar y perdonar también nosotros. Porque fuimos perdonados. Ayúdanos, Señor, a modelar el carácter de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.